Ya aprendí, ya aprendí. Anda bien. Comparto pantalla, chicos. Me tienes que la creer. Un ratito que se cargue bien la pantalla, ¿no? Por favor. Pasa que esto del internet se pone pesado esto ahora. Ya hay más gente que entra a internet y se pone más pesado el internet. Ya, muy bien, chicos. Entramos al tema 4 de Historia del Perú, referente a la independencia del Perú. Hechos que dieron la independencia. Primero, en 1808 la invasión napoleónica a España. Sería cuando ocurrían los hechos acá en el Perú, ya con el incentivo de la independencia, España se evocó mucho, aparte de sus colonias, pero allá en su tierra estaban siendo invadidos por los franceses al mando de Napoleón. En 1812, la formación de juntas de gobiernos en España y las Cortes de Cádiz. En 1813, el ejército de Napoleón es derrotado en victoria por los españoles, quienes fueron apoyados por los ingleses. Bien. En 1814, Napoleón le devolvió el poder a Fernando VII y derogara la constitución liberal en 1812 y replantara la absolutista. O sea, hay un cambio, ¿no? De la liberal hacia el absolutismo. Autoridades durante la crisis política española. España, Francisco VII. Fernando VII recuperó el trono en 1813. El resto de su reinado estuvo marcado por su resistencia a reformar las estructuras del antiguo régimen, acompañada de una represión sangrienta contra los movimientos de inspiración liberal. Durante los 6 mal llamados años, 1814 al 20, se limitó a restaurar el absolutismo como si nada hubiera ocurrido desde 1808. Finalmente fue incapaz de reaccionar ante el proceso de emancipación de las colonias americanas. Si no pudo hacer nada porque ya estaban ya bien formados, porque aparte también ya para ese tiempo, muchos de los personajes, San Martín, Bolívar, muchos de los personajes que fueron obviamente parte de ser precursores y próceres y principales cabezas de la independencia de Perú, vinieron o fueron parte del ejército de Napoleón. Si ya tenían esa idea, muchos también ya venían también de ser parte también de lo que ocurría en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, todo ello. Si ya había algo ahí en la que, ay Dios, en la que obviamente se daba, ese inicio del proceso de liberación ante los españoles, ¿no? América, los virreyes, virreinato de Nueva Granada, Antonio José de la Mari Borbón, 1803 al 10, virreinato del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, Márquez de la Concordia, 1806 al 1816, virreinato de Río de la Plata, Santiago Antonio María de Liniers y Bremont, 1807 al 9,
Baltasar Hidalgo de Cisnero y la Torre, 1810, Francisco Javier de Helio, 1811. España y regreso de Fernando VII. Consecuencias demográficas. Derogó la Constitución de Cádiz en 1912, golpe de Estado que le hace recuperar todos los poderes de su monarca absoluto, de un monarca absoluto. Esto provoca un nuevo exilio de los liberales. Los más activos fueron encarcelados. Imagínense, viene el absolutismo, agarra a los liberales, los encierra a los que son cabezas, y los otros comienzan a refugiarse en lugares porque obviamente no podían seguir en España. Consecuencias económicas. Debido a que la guerra fue larga, se trataba de una guerra de desgaste. El país quedó desgastado y arruinado. Durante la guerra hubo también hambruna que disminuyeron la población. Los campesinos fueron particularmente afectados por la situación económica. De los casi 12 millones de españoles, más de 12 millones trabajaban y viven de la agricultura en pésimas condiciones. El campo padece más que las ciudades por la guerra y la crisis económica. Consecuencia territorial. En las colonias también se crearon juntas de gobierno. Los de Buenos Aires se radicalizó y pidió la independencia. La burguesía criolla emprendía la lucha por la independencia. Buscaban el poder político que estaba a mano de los peninsulares y la libertad del comercio con otros países. Recordemos que el comercio estaba dado solamente por los españoles, nada más, era monopolio. En cambio, y obviamente, producto de ese monopolio hubo también lo que es la piratería, venían obviamente corsarios y piratas, uno de los, obviamente los piratas no trabajaban obviamente para nadie, ellos eran solos, los corsarios trabajaban para una colonia, en este caso los corsarios ingleses, y todo eso provocó un poco esa situación, ¿no? De que los de acá en América querían comprar productos de otros países porque eran mucho más baratos que los españoles porque lo vendían muy caro, obviamente era monopolio. El imperio español quedaría completamente mermado durante el reinado de Fernando VII. España, por lo tanto, pierde su prestigio internacional. De lo que había sido un poderoso imperio, ahora solo quedaba Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. España pasa a ver definitivamente una nación de segundo auge. Consecuencias políticas. La primera constitución, la vuelta del absolutismo expone el restablecimiento de sus viejas instituciones como la Inquisición y el regreso del mismo Estado antes de Napoleón, ¿no? Consecuencias en las mentalidades, el liberalismo y el sentimiento de cohesión nacional frente al enemigo francés. O sea, ya había un enemigo que ellos estaban viendo, en este caso que era por favor, les pido al estudiante que está que me escribe, que no me escriba porque ahorita estoy en clase. Por favor, sí, que me escriba luego. Ahorita no quiero que me escriba porque estoy haciendo clase, por favor. Sí, tenga la amabilidad de que ya entró, yo ya lo vi, por favor, ¿sí? Consecuencia entonces de esa parte era de que ya los españoles tenían un enemigo que eran los franceses por parte del mando de Napoleón. Se trata de una persecución de suma importancia, puesto que en esta está cohesionado el sentimiento nacional y contribuyó a crear un sentimiento patriótico. Además, el vacío del poder presentó una oportunidad de reorganización social que tendrá repercusiones a lo largo de todo el siglo XIX y que se pondrá en manifiesto en la serie de guerras que azotaron el país. El lanzamiento popular que desobedece a las instituciones produce un vacío de poder, ocupando primero por juntas locales y después por juntas provinciales. Las juntas son unas organizaciones formadas por personas de mayor prestigio en cada comunidad que se encargan de restablecer el orden público y organizar la resistencia en contra del invasor. ¿Bien? Desde Caracas hasta Buenos Aires se formaron, a ver, allá, sigamos, anotar la intervención. Ya, ok. Situación de América. Hacia 1810, frente a la relación asimétrica de representación en las Cortes de Cádiz, América del Sur se pronunció en contra de la autoridad del Consejo de Regencia en España, reducida a la ciudad de Cádiz. Desde Caracas hasta Buenos Aires se formaron juntas de
que desconocieron el nuevo gobierno establecido por la península ibérica. Había dos posiciones predominantes en América: los españoles, particularmente altos funcionarios de gobierno y clero, y fueron partidarios de la situación del gobierno de gobierno, se mantuvieron continuando continuando en sus cargos de virreyes y gobernadores y otras autoridades bajo la premisa del Consejo de Regencia. Por otra parte, los criollos y algunos españoles postularon a la formación de juntas de gobiernos, un fenómeno a veces denominado juntismo, por cuanto consideraron que la regencia asedia, asediada en Cádiz solo tenía validez por el pueblo que la había generado y que su autoridad no era extensiva a América, estando ausente el monarca, que ellos tenían los mismos derechos de autogobierno, ¿no? Todas las juntas de gobierno fueron destruidas, excepto la de Buenos Aires. ¿Se imagina? Teníamos Junta de Lima, Punta en Chile, en la Nueva Granada desapareció. Todas esas juntas desaparecieron. Acciones americanas, Junta de los Gobiernos de América. La mayor parte de los territorios americanos, los criollos, a través de los cabildos, manifestaron sus intenciones y promovieron con éxito, en la mayoría de los casos, la instauración de juntas de gobierno locales, fieles a las personas de Fernando VII, pero no al gobierno nacional español o francés, a quienes reconocían como legítimos soberanos. Entre 1809 y 1810 se constituyeron juntas de Caracas, hoy en Venezuela; Bogotá, hoy en Colombia; Quito, hoy Ecuador; La Paz, hoy Bolivia; Chuquisaca, hoy en Bolivia también; Santiago, hoy en Chile; Buenos Aires, hoy en Argentina. Algunas de ellas fueron efímeras, otras perduraron en el tiempo. Así son los dos de esas juntas. Buenos Aires y Bogotá actuaron desde sus comienzos con un carácter separatista. Otras disimularon estas intenciones y las autoridades españoles no se engañaron acerca de estas juntas americanas. Sabían bien que por debajo de la fidelidad que proclamaban a Fernando VII, los criollos querían organizar esas instituciones como instrumentos de su independencia política, pero la mayoría de esas autoridades no supo controlar la presión criolla a favor de esas juntas, como la única excepción del virrey del Perú, Fernando de Abascal. Con el triunfo de ese seno de los líderes liberales y republicanos venida de Estados Unidos y Francia, se transformaron el conjunto de reformas políticas, económicas y administrativas que condujeron finalmente a la independencia de América. Abascal y la aristocracia limeña. La Junta de Gobierno de América fueron mal vistas por la aristocrática de Lima. Este grupo de monopolistas veían de la dependencia con España la posibilidad de conservar sus privilegios políticos y económicos, agrupadas en el torno del Tribunal de Consulado. Apoyaron la contrarrevolución del virrey Abascal para eliminar la Junta de Gobierno, lo cual fue logrado en gran medida, pero de forma momentánea, porque la idea de separación de España había calado fuertemente en las masas criollas exteriores a Lima. Es decir, ¿qué pasaba acá en Lima? A ver, para que más o menos tengamos una idea. Si bien es cierto, había esa idea de independencia, porque ya se veía que España estaba decayendo. Entonces, ¿qué ocurría? Mientras que España estaba que pasaba ya a quedarse sin colonia, porque ya había ciertos estados que comenzaban a darse cuenta, porque aparte ya venían también de esa idea, obviamente de parte de Francia y Estados Unidos, que fueron los primeros estados que se independizaron, de lograr esa independencia. Que fueron ellos un poco como que dijeron, bueno, si España está ya dándole duro a sus colonias, conquistemos España. Ganaron los españoles en la Primera Guerra, pero comenzaron a venir ciertas situaciones en las que provocaron que las cabezas importantes del virreinato cayeran, porque ya no hubo obviamente cierto apoyo de parte del reinado de España ni el gobierno español. Ya estaba solo el virrey. Eso fue el hecho de que acá comenzaron a surgir, obviamente, la idea de independencia, pero lamentablemente también había un grupo que no quería zafarse de la independencia, querían depender de España. ¿Por qué?
porque obviamente si es que perdían ciertos privilegios, pero pues, para ellos. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? No solamente en el Perú, hablemos en general en todos los países, ¿no? Porque todos los países lo pasamos, ¿no? Si no solamente, digamos, Perú es, todo le pasa, no es solamente Perú. Y lo digo por experiencia porque tuve una oportunidad de viajar a otros países yo, y también he visto esos casos, ¿no? Pero la diferencia está que ellos no lo hacen como nosotros los peruanos, que lo exageramos y que tenemos la mente prensa que daña al país internacionalmente y no lo sabe manejar, ¿no? Eh, Así como hay gente que quiere depender del gobierno porque sabe que se le acaba la mamadera, como se dice, obviamente pasaba en ese tiempo, ¿no? Se les acaba la mamadera en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se iba, ya no dependían de España, pero para la gente que necesitaba, a los pobres, ¿dónde quedaban? Se dan cuenta, la aristocracia limeña, oh, qué bien para ellos porque había más dinero, obviamente tenía más oportunidad, su estatus, pero para gente más necesitada, para ese esclavo, para ese indio, para esa persona, no. O sea, desde tiempo ya había esa rencilla de los niveles socioeconómicos, ¿no? El A con el B con el C y así, ¿no? Que hoy en día ya no hay, sinceramente ya no hay. Así acá ya hablar de nivel clase A, clase B, clase A1, ya no hay, ya no hay. Todos somos iguales ante Dios y ante la sociedad, ¿no? Bien, chicos, voy a botarles un video, un ratito. Ya, vamos a ver acá ya. Todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala por Thunder te traerá una tormenta. Oye, memoria. Ok, a ver, vamos a ir en parte, vamos a ir conociendo un poco más de lo que pasaba en España a lo que ocurría acá en en las colonias, ¿ya? Vamos a ir viendo poco a poco. A ver, chicos, un ratito, como que cargue bien. Ok. Por este vez vamos a hablar de uno de los episodios más relevantes de la historia de España, un momento particular en el que los españoles resistieron la invasión del Imperio francés y acabaron por devolver la soberanía a su pueblo. Hoy en Memoria CP, la Guerra de la Independencia Española. Bueno, como en todo conflicto, comencemos con los antecedentes. Para ello nos tenemos que ir nada más y nada menos que a la Revolución Francesa, tras la cual Napoleón Bonaparte fue coronado por el mismísimo Papa en 1804 como el emperador del primer imperio francés. Fruto de sus delirios de grandeza, un engrandecido Napoleón comenzó una serie de guerras imperialistas por toda Europa y ultramar, que tenían como principal objetivo Inglaterra. Una de las muchas cosas que hizo Napoleón para dar por saco a los británicos fue un bloqueo continental al comercio, cuyo objetivo era arruinar la economía del Reino Unido. Una estrategia que, como veis, se sigue aplicando en la actualidad en cualquier guerra. Sin embargo, Reino Unido contaba con un aliado, y es que Portugal dependía notablemente del comercio con los británicos.
así que no podía permitirse aceptar las condiciones de Napoleón. Esto evidentemente no gustó nada al bueno de Bonaparte, y además tenía aliados. Resulta que en 1796 el primer ministro de España, Manuel Godoy, selló la firma del Tratado de San Ildefonso, un tratado que se daba entre la Convención Nacional Francesa y la corona española de Carlos IV, y que establecía una alianza militar conjunta contra Gran Bretaña. Además, con el Tratado de Aranjuez en 1801, también se restableció la alianza tradicional que existía en los tiempos de Felipe V. En este momento Napoleón lo vio muy claro. Su nuevo aliado, es decir, España, tenía el 100% de las fronteras terrestres de su nuevo enemigo, es decir, Portugal. El 21 de octubre de 1805, una flota franco-española es derrotada en la batalla de Trafalgar por una flota inglesa menor en número, siendo esta una de las grandes derrotas de la historia naval, tanto francesa como española. Y aquí es donde a Napoleón se le empezó a acabar la paciencia. El emperador de Francia pidió apoyo a la corte española para la invasión a Portugal, y España entonces envió un ultimátum al gobierno portugués a través del conde de Campo Alange, que como vivía en Badajoz le pillaba cerquita. O bloqueáis a los ingleses como estamos haciendo nosotros, o tendréis la guerra, les vino a decir. Fue la segunda, y así se firmó el 27 de octubre el Tratado de Fontainebleau, un acuerdo entre España y Francia que estipulaba la invasión conjunta a Portugal por el desacato al bloqueo. De esta forma, y según el tratado, Portugal sería repartido como una tarta. El norte sería entregado a Carlos Luis de Parma, sobrino de Fernando VII de España, en compensación por sus territorios italianos entregados a Napoleón. Por otra parte, la zona central sería administrada por los franceses. Finalmente, el sur de Portugal sería entregado como un principado al mismísimo ministro Manuel Godoy. A pesar de entregar España a los franceses, el tío tonto no es. Ahora bien, en la práctica lo que hizo realmente la firma de este tratado es dar libertad absoluta a las tropas napoleónicas para pasearse libremente por el territorio español como si fuera su casa. De acuerdo a los términos, la invasión francesa liderada por el general Junot estaría apoyada por 25.500 soldados franceses organizados en tres columnas. Unos 6.500 soldados españoles, bajo el mando del general Taranco, marcharon desde Vigo a tomar por asalto Porto en el norte. Otros 9.500 españoles, bajo el mando del general Solano, llegarían desde Badajoz para capturar Elvas y su fortaleza. Por último, 9.500 españoles, bajo el mando del general Carafa, recibieron instrucciones para reagruparse en Salamanca y Ciudad Rodrigo, para cooperar con las principales fuerzas francesas de Junot. Así, finalmente, y sin sudar mucho, las tropas francesas entraron con facilidad en Lisboa el 30 de noviembre. Preparaos, porque ahora viene el giro de guión. Resulta que por aquel entonces España estaba sumida en un caos de corrupción. El rey Carlos IV, un absoluto incompetente, estaba totalmente desinteresado por gobernar, y el dichoso primer ministro, Manuel Godoy, era quien realmente reinaba, junto con la reina María Luisa de Parma. Napoleón, que no era tampoco tonto, sabía el potencial estratégico que España suponía, tanto porque es la puerta al mar Mediterráneo como por la cantidad de colonias que España tenía en ultramar. Así que ocurrió lo esperado. Pronto la persistente presencia francesa en España se volvió sospechosa, sumado al hecho de que los franceses ocuparon ciudades que ni se encontraban de camino a Portugal. Napoleón fue desvelando poco a poco sus verdaderas intenciones y ordenó a sus generales tomar las fortalezas españolas. La primera, Barcelona, fue tomada el 28 de febrero. ¿Sabías que transcribir textos o visitar datos son una de las muchas tareas que puedes encontrar trabajando? Ido a una triquiñuela en la que una columna francesa se disfrazó como una remesa de soldados heridos. Todos estos cambios tan precipitados dejaron al ejército español muy descolocado y sin saber de quién acatar órdenes. El 1 de febrero de 1807, el general Junot depuso formalmente a la dinastía Braganza en Portugal y proclamó el gobierno de Napoleón sobre la totalidad del territorio portugués. No hubo reparto de tarta como estaba previsto, todo fue para Francia. Mientras tanto, se corrió la voz de que la familia real, con miedo a los posibles acontecimientos, había huido al Palacio de Aranjuez. Esto cabreó a la población, que ya estaba bastante calentita con la situación, y llevó a la multitud liderada por el partido fernandino a asaltar el Palacio de Godoy y trasladar a este a gorrazos al cuartel. Fue así como el rey Carlos IV abdicó en Fernando VII, que resultó ser un sucesor igual de malo que el anterior. Este evento es conocido como el Motín de Aranjuez. Ante los problemas de la monarquía española y las peleas en la corte española, Napoleón invitó a París por separado a Carlos IV y a su hijo Fernando VII para escuchar sus planteamientos. Tanto padre como hijo necesitaban el apoyo de Napoleón.
Carlos para recuperar el trono y Fernando para legitimar su posesión. Así Fernando VII estableció un consejo de regencia que gobernase en su ausencia y partió a Bayona bajo la promesa de ser reconocido como el legítimo rey de España. Carlos IV, por su parte, padre de Fernando VII, llegó a Bayona junto a su esposa y fueron agasajados por Napoleón como los verdaderos reyes de España. Pero seamos serios, a estas alturas de vídeo ya sabréis que ni Carlos IV ni Fernando VII tenían muchas luces. Mientras ocurría todo esto, el 2 de mayo de 1808 ocurrió el levantamiento de los españoles en Madrid contra las tropas francesas. Esta escena fue llevada magistralmente a la pintura por el maestro Goya, así como los fusilamientos acontecidos el día 3 de mayo en represalia al levantamiento. El heroico levantamiento en Madrid, con figuras como Daoiz y Velarde a la cabeza, fue duramente reprimido por la Guardia Imperial de Joaquín Murat y por la caballería mameluca que asaltó la ciudad y atropelló a los manifestantes. Mientras tanto, en Bayona volvió a ocurrir lo evidente. El 5 de mayo de 1808, Napoleón se rebeló contra España y al final la corona, ni para uno ni para otro, forzó la cesión de la corona a su hermano José Bonaparte, también conocido como José I, o bueno, también en España le llamamos Pepe Botella. Os podéis imaginar el porqué del mote. El levantamiento contra los franceses partió de las clases populares y empezó como una serie de motines casuales que se fueron repitiendo a lo largo del país cada vez más coordinadamente. La difusión de las noticias sobre la represión ejercida en Madrid alentó la insurrección. Además, un sector importante de la Iglesia que consideraba en peligro la religión vivió el levantamiento como una segunda reconquista, alentando también a la población a echarse a las armas. Pronto se creó una Junta Central de España e India desde la que se comenzarían a orquestar ataques militares contra los invasores. La guerra comenzó y se desarrolló en varias fases en las que ambas partes tomaron la iniciativa. Una guerra esencialmente de guerrillas, en las que junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por el duque de Wellington, se buscó el desgaste de las tropas napoleónicas. Un momento, ¿has dicho el duque de Wellington? Pues sí, con esto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, británicos y portugueses no dudaron en ayudar a los españoles. Todo valía con tal de reventar a Napoleón. Los primeros éxitos de los españoles se dieron con la batalla del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia y, como no, la famosísima victoria de Bailén, la primera gran derrota terrestre de los ejércitos de Napoleón. Estas hazañas llevaron a los franceses a evacuar Portugal y retirarse hasta el norte del Ebro. Como represalia, en otoño de 1808, la Grande Armée, encabezada por el propio Napoleón, realizó un superdespliegue de 250.000 hombres. Esta ofensiva fue imparable y las autoridades españolas tuvieron que retirarse a Cádiz. Allí, en 1812, las Cortes Generales Españolas promulgaron la Constitución de Cádiz, o más conocida como la PEPA. Las Cortes estuvieron compuestas por algo más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. Sus principios eran la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y la defensa de la propiedad privada. Esta fue la primera Constitución española. Llegado el momento, Napoleón cometió el error de tener varios frentes abiertos. La retirada de efectivos con destino a la campaña que tenía abierta en Rusia fue aprovechada por los españoles para retomar la iniciativa con la batalla de los Arapiles el 22 de julio de 1812. Se combatió la ofensiva francesa hasta los Pirineos. Así se derrotó a los franceses en las batallas de Vitoria y San Marcial. Con el Tratado de Valencia y el 11 de diciembre de 1813 se restauró a Fernando VII y se dejaba a España libre de presencia extranjera. Para más inri, se llegó a invadir el territorio francés en la batalla de Toulouse en 1814, el último enfrentamiento de la guerra. Hay que decir que las repercusiones de esta guerra fueron importantísimas para Europa y las Américas. Al igual que la independencia de los Estados Unidos, se produjeron movimientos independentistas como respuesta directa a la ocupación francesa. Más tarde, el Imperio Español emprendió una guerra continental para reprimir las rebeliones y recuperar sus colonias en América. Además, con la vuelta de Fernando VII, que al grito de ¡Vivan las cadenas!, se derogó la Constitución de Cádiz y se restauró la monarquía absoluta. A nivel interno, en España se fragó una identidad nacional y se dio origen a una época de guerras entre los partidarios del absolutismo y del liberalismo, las conocidas como guerras carlistas. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro vídeo. Por último, decir que las guerrillas españolas fueron claves para la victoria. En ellas participaron cerca de 60.000 miembros. Las guerrillas, bien armadas y avitualladas por los británicos, hacían pequeños ataques contra el aparato logístico francés y causaron una sangría imparable de bajas.
Los guerrilleros más famosos fueron algunos como el cura Jerónimo Merino, más conocido como el Empecinado. Otro muy importante fue el Charro, o también el Marquesito, o el Pastor. Todos ellos contribuyeron a la derrota francesa. Bueno, y por mi parte esto es todo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte. Ok, lo que acabamos de ver, chicos, es referente a lo que pasaba en España cuando estaban estaban las colonias, pero acá en América. Le voy a mandar ahorita el link de la segunda parte, esperen un ratito, por favor. A ver, chicos, hemos visto ahorita el video, ¿no? Ahí vamos a ver un poco referente a todos los acontecimientos ocurridos, ¿no? Y acá le he enviado el link para que puedan ingresar, ¿eh, chicos? Ingresen, por favor. Bien, chicos. Ok, como les mencionaba, hemos visto un poco referente a lo que ocurría en España. Ahora vamos a ver un extracto completo de lo que pasó todo en el Perú referente a la independencia. Cómo se dio y cómo es clave y base de la independencia en América y considerado obviamente en todo el mundo como parte, así como fue un gran imperio de Tahuantinsuyo, ¿no? Y que al imperio Tahuantinsuyo se le pone a la altura del imperio egipcio romano, igualmente cómo fue parte de la independencia y cómo también se puede decir que hubo ese momento en la que muchos de los personajes o profesores o próceres fueron parte de ello, ¿no? Voy a compartir pantalla, chicos, un ratito. Ah, 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 acá. Un ratito, chicos, un ratito, ahora sí.
Vamos empezando, bueno, ya está empezando, bien, ok. Comenzamos, chicos, atentos. Va. Lo que sucedió desde que los seres humanos llegaron a su territorio hasta la actualidad. La teoría más extendida sostiene que los primeros humanos llegaron a tierras peruanas desde el continente asiático, sobre el 13.000 a.C., aunque existen importantes divergencias en esa fecha. Estos primeros humanos eran nómadas y sobrevivirían gracias a la caza y la recolección. Se considera que la primera civilización en el Perú fue la Caral, ubicada en la costa central del país. Tras ella aparecieron otra serie de civilizaciones hasta que los incas formaron un importante imperio que controló todo el territorio. El dominio inca terminó cuando los conquistadores españoles llegaron a sus tierras. La conquista desembocó en varios siglos de dominación española en el denominado Virreinato del Perú. En 1821, tras varios años de guerra, el país declaró su independencia, aunque esta no se consolidó hasta unos años más tarde. Las siguientes décadas fueron muy convulsas, con varias guerras civiles y con otros países latinoamericanos. La situación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX continuó sin ser estable, con diferentes mandatarios, muchos de ellos dictatoriales. Los militares también tomaron el poder en varias ocasiones y el terrorismo estuvo presente hasta casi el siglo XXI. División tradicional. La división tradicional de la historia del Perú es la siguiente. Ni se te ocurra comprar un curso de inteligencia artificial sin saber esto antes. No necesitas pago. Época precolombina o antiguo Perú. Desde la llegada de los primeros habitantes hasta la conquista española, está dividida entre la época preincaica y la incaica. Descubrimiento y conquista. Desde la llegada de los españoles a Perú hasta la conquista definitiva del territorio. Virreinato. A partir de la creación del Virreinato del Perú en 1542 hasta la batalla de Ayacucho en 1824. Dentro de esta se distingue la época de la emancipación e independencia, toda la lucha contra los españoles. Época republicana, desde la creación de la República Peruana hasta la actualidad. Época precolombina, según los restos arqueológicos encontrados, el ser humano llegó a tierras peruanas hace unos 13.000 años, durante el Pleistoceno. Estos primeros habitantes estaban organizados en clase y bandas. Su supervivencia dependía de lo que cazaban y recolectaban, además de pescar y recoger mariscos en la costa. En esos momentos, sus herramientas eran elaboradas con piedra tallada. Este tipo de modo de vida nómada y cazadora-recolectora se mantuvo durante miles de años. El cambio llegó durante el llamado Protoneolítico, a partir del 5000 a.C., cuando los seres humanos empezaron a usar la agricultura. Esta actividad, unida a la mejora del clima, también propició que comenzara la evolución hacia el sedentarismo. Época preincaica. La etapa preincaica engloba a todas las culturas que surgieron en Perú antes de que los incas crearan su poderoso imperio. Estas civilizaciones aparecieron en todo el territorio y, en muchas ocasiones, mantuvieron cierto contacto entre sí. La evolución de estas culturas fue determinante en el proceso que llevó a la formación del Estado incaico. La primera de las grandes civilizaciones peruanas en la etapa anterior a los incas fue la de Caral. Esta apareció alrededor del 3200 a.C. y mantuvo su influencia hasta el 1800 a.C. Cuando esta cultura desapareció, su puesto fue ocupado por otros nuevos centros culturales, también en la costa. Una de las culturas más importantes fue la Chavín, que se convirtió en el centro principal de las sociedades agrícolas hasta el 200 a.C. Tras Chavín se desarrollaron los estados de Nazca y Moche, en el sur y en el norte respectivamente, mientras en el altiplano se estaba produciendo el ascenso de la cultura tiahuanaco. Las culturas Nazca y tiahuanaco influyeron de manera muy notable en la aparición del imperio Huari, el primero existente en el Perú. Su territorio llegó a abarcar desde los Andes hasta Cajamarca.
Alrededor del año 1000, los huaris comenzaron a perder el control del territorio que habían conquistado. En su lugar se desarrollaron varios estados diferentes, como Chimú y Chincha. Etapa incaica. Los incas iniciaron su proceso para crear un gran imperio tras derrotar a los chancas en 1438, aunque el origen de este pueblo es bastante anterior. A partir de ese momento, extendieron su dominio hasta convertirse en el estado más grande de todo el continente americano. Este imperio era también conocido como Tahuantinsuyo, palabra que, en quechua, significa 4 regiones. El origen proviene de la división administrativa del imperio, que fue dividido en esas 4 regiones con la capital, Cusco, en el centro. Los incas fueron grandes conquistadores y en su momento de mayor esplendor controlaron un territorio que iba desde el norte de Chile al sur de Colombia. Su población alcanzó los 12 millones de habitantes. Con el Zapa Inca al frente, la sociedad inca se encontraba fuertemente jerarquizada, aunque eso no implicaba que no se concediera una gran importancia al colectivo. Así, el Estado se encargaba de distribuir los recursos obtenidos por los diferentes trabajos, especialmente por la agricultura. Después de vivir una etapa de crecimiento, el imperio inca entró en crisis por el fallecimiento del Zapa Inca Huayna Cápac. Sus 2 posibles herederos, Huáscar y Atahualpa, se enfrentaron en una guerra civil que debilitó sus fuerzas y favoreció la conquista española. A esto hay que unir el estallido de varias epidemias y de una gran crisis económica. Descubrimiento y conquista. Después de que Cristóbal Colón llegara a tierras americanas en 1492, los españoles comenzaron un proceso de conquista y colonización. Uno de los lugares que primero dominaron fue Panamá. Las noticias de la existencia de un fabuloso y rico imperio llegaron a ese lugar y pronto se organizaron expediciones para conquistarlo. Francisco Pizarro fue quien más empeño mostró en comandar esas expediciones. Junto con sus socios, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando del Duque, creó una compañía para llevar a cabo la conquista. Primeros viajes de Pizarro. Los 3 socios consiguieron que el gobernador de Castilla de Oro, Pedrarias Dávila, diera el visto bueno a la expedición. El 13 de septiembre de 1524, Pizarro partió de Panamá rumbo al sur. Esta primera expedición estuvo repleta de problemas para Pizarro. Las provisiones comenzaron a escasear y los conquistadores debieron permanecer 47 días en las costas colombianas esperando que Almagro llegara con más alimentos. 30 tripulantes fallecieron y el lugar fue bautizado como Pueblo del Hambre. Después de varias semanas de viajes, Pizarro logró alcanzar Perú, pero sin poder desembarcar ante el ataque de un grupo de indígenas. Finalmente, la expedición decidió regresar a Panamá. El segundo intento de conquista se produjo en 1526. La dureza del trayecto provocó que uno de los expedicionarios que regresaban a Panamá presentara una queja al gobernador para que obligara a Pizarro a detener el viaje. Mientras, Pizarro debió enfrentarse a una tripulación cada vez más desesperada. En la isla del Gallo, el conquistador trazó una línea en la arena y pidió a los que quisieran continuar con él que la cruzaran y se pusieran a su lado. Solo 13 lo hicieron. Con esos hombres, Pizarro viajó a la isla de Gorgona, donde recibió nuevos refuerzos. Con más fuerzas, llegaron a un asentamiento llamado Tumbes, en el noreste del Perú. Fue la primera ciudad inca que vieron los españoles, que quedaron convencidos de las riquezas del imperio. Pizarro dio orden de regresar a Panamá para buscar más recursos. Captura de Atahualpa. Antes de emprender un nuevo viaje, Pizarro viajó a España para negociar con el rey las condiciones de la conquista. El resultado fue la firma de la capitulación de Toledo, que nombraba a Pizarro gobernador de Perú cuando lograra conquistar el territorio. El acuerdo también concedía a los socios de Pizarro riquezas y cargos, pero en menor medida que el conquistador extremeño.
Esto provocaría muchas disputas e incluso enfrentamientos armados entre ellos. El tercer viaje comenzó a principios de 1531. El 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó la primera ciudad española del Perú, San Miguel de Piura. Más adelante, el conquistador recibió noticias de la presencia de Atahualpa en Cajamarca y decidió dirigirse a esa localidad. Cuando llegó, solicitó reunirse con el gobernante inca. El 16 de noviembre de 1532, los españoles exigieron a Atahualpa que se convirtiera al cristianismo y que pagara tributo al rey de Castilla. El Zapa inca se negó y los españoles, que ya estaban preparados, atacaron la comitiva inca, que había acudido prácticamente desarmada. Tras la matanza que se produjo, Pizarro capturó a Atahualpa. Este estuvo preso durante unos meses, hasta que fue juzgado acusado de múltiples cargos, entre ellos el de traición, herejía o preparar una sublevación. Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Conquista del resto del Perú. Mientras Pizarro estaba en Cajamarca, Diego de Almagro había partido desde Panamá con 3 barcos y había llegado al actual Ecuador. Pizarro recibió las noticias sobre su llegada en enero de 1533. Otros 3 barcos, procedentes de Nicaragua, también alcanzaron las costas peruanas. Con esos nuevos refuerzos, los españoles empezaron una nueva etapa de conquista. Esta, tras la muerte de Atahualpa, consistió sobre todo en consolidar su triunfo y en repartirse el botín. En esos momentos, todo el norte de Perú estaba en manos españolas, con la excepción de pequeños focos de resistencia. Para acabar con estos focos, Pizarro partió hacia Cusco. Durante el camino, los españoles recibieron algunos ataques por parte de grupos incas, pero sin éxito. Antes de llegar a Cusco, Pizarro se reunió con Manco Inca, hermano de Huáscar y por lo tanto familiar de Atahualpa. El objetivo del español era lograr su ayuda para entrar en Cusco sin tener que luchar. La ayuda de Manco Inca fue recompensada con su nombramiento como Zapa Inca, aunque vasallo del rey de Castilla. Guerra civil entre los conquistadores. La toma de Cusco en 1534 está considerada como el final de la conquista española. Sin embargo, esto no significó la pacificación de la zona, ya que pronto comenzó una guerra entre los 2 conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Fue el primero el que, en un primer momento, se hizo con la victoria. Almagro fue ejecutado en 1538, pero eso no detuvo la guerra. Diego de Almagro, el mozo, ocupó el puesto de su padre. Sus hombres asesinaron a Francisco Pizarro en 1541 y él se autoproclamó gobernador del Perú. Además, lideró una rebelión contra las autoridades que el rey de España había nombrado. Finalmente, la rebelión fue derrotada en la batalla de Chupas y Diego de Almagro, el mozo, fue ejecutado. Este conflicto, que se alargó aún más en el tiempo, fue una de las razones que llevaron al rey a crear el Virreinato del Perú. Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue creado el 20 de noviembre de 1542 mediante las nuevas leyes de Indias promulgadas por el rey Carlos V. Con esto, el monarca buscaba terminar con los enfrentamientos que se desarrollaron en el territorio y afianzar el poder de la corona. Este virreinato comprendía una gran extensión de territorio. En su momento de mayor tamaño abarcaba, además del actual Perú, a Ecuador, Bolivia, Colombia y partes de Argentina y Chile. Sin embargo, las reformas borbónicas provocaron que perdiera parte de este territorio. Leyes nuevas. Las leyes nuevas no solo tenían el propósito de consolidar la autoridad del rey de España en los territorios americanos, sino que también intentaba que cesaran los abusos contra los indígenas. Con estas leyes,
La corona creó la Real Audiencia, un organismo destinado a administrar justicia penal y civil. Además, se prohibían los trabajos forzados de los indígenas y se abolieron las encomiendas hereditarias. Poco después de promulgar estas leyes, el rey abolió las antiguas gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva León, que fueron sustituidas por el gobierno del virreinato. La capital se estableció en Lima, entonces llamada Ciudad de los Reyes. Primeros virreyes. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez Vela, cuyo nombramiento se produjo el 1 de marzo de 1543. Sin embargo, apenas tuvo autoridad real en el territorio, ya que los partidarios de los fallecidos Pizarro y Almagro continuaban luchando por el poder. González Pizarro, hermano de Francisco, asesinó a Núñez Vela, lo que causó la respuesta inmediata de la corona española. El rey envió al virreinato a Pedro de la Gasca, al que concedió el título de pacificador, para que terminara con el conflicto. Su primer éxito fue convencer a los capitanes de Gonzalo Pizarro para que lo abandonaran y apoyaran a la corona. En 1548, en una batalla cerca de Cusco, Gonzalo Pizarro fue derrotado y capturado. Poco después, fue ejecutado por alta traición. Además de esta misión, Pedro de la Gasca también había recibido el cargo de restablecer el orden. Entre sus medidas para lograrlo, destacó la recuperación de las encomiendas y su distribución mediante el denominado reparto de Guaina Marina. Este reparto incluía el nombramiento de un funcionario gubernamental que se encargara de asignar los trabajadores a cada explotación. Aunque se suponía que esto iba a acabar con el abuso hacia los indígenas, en la práctica esto no sucedió. En 1551 fue nombrado un nuevo virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco, quien había ocupado el mismo cargo en Nueva España. Álvarez de Toledo. La inestabilidad en el virreinato del Perú continuó hasta el nombramiento de Francisco Álvarez de Toledo como nuevo virrey. Su mandato se prolongó entre 1569 y 1581 y está considerado como el más eficiente en la historia del territorio. Álvarez de Toledo estudió en profundidad la historia reciente del virreinato antes incluso de llegar a América. Con la información recabada, comenzó a corregir los errores. El nuevo virrey recorrió las distintas zonas del virreinato y elaboró un registro de los recursos materiales y humanos disponibles. Cuando obtuvo el número de posibles tributarios, ordenó crear las reducciones, pueblos indígenas en los que vivían 500 familias. Gracias a esto pudo calcular los impuestos que debían pagar. De igual forma, dio un impulso a la mita para que el trabajo de los indígenas estuviera mejor distribuido. Envió trabajadores a las minas de Potosí y a las de Huancavelica, lo que aumentó su producción. Reformas borbónicas. El cambio de familia reinante en España provocó una serie de transformaciones en las colonias americanas. La nueva dinastía, la Casa Borbón, promulgó varias leyes en el siglo XVIII que buscaban limitar el poder de las autoridades locales del virreinato y reforzar el de la corona. Estas nuevas leyes, conocidas como reformas borbónicas, incluían aspectos como la creación del sistema de intendencias y la eliminación de la figura del corregidor y del alcalde mayor. Igualmente, la hacienda pública quedó reforzada y se impulsaron algunos cambios en el comercio que beneficiaban a la metrópolis. Reducción del virreinato. También en el siglo XVIII, y relacionado con las reformas implantadas, el virreinato del Perú vio reducido su tamaño. La corona española decidió separar algunos territorios y organizarlos en dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada, 1717, y el de Río de la Plata, 1776. Este
Esta reducción de tamaño, además de otros factores comerciales, provocaron que el virreinato del Perú perdiera su condición de centro económico del Imperio Español. Emancipación. La influencia de las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos fueron tres de los factores externos que impulsaron la lucha por la independencia en toda Latinoamérica. En el plano interior, a estos movimientos emancipadores contribuyeron el descontento de los criollos, la desigualdad social y la situación tras la invasión napoleónica de España. A partir de principios del siglo XIX, estos movimientos independentistas comenzaron a extenderse por el virreinato del Perú, a pesar del intento del virrey José de Abascal de convertir su territorio en el centro de la resistencia realista. Las tropas del virreinato lograron contener algunos de los primeros esfuerzos bélicos de los independentistas, como el avance de la Revolución Argentina. Además, recuperaron el control de Chile y sofocaron levantamientos en Quito y Cusco. A pesar de la resistencia española, Guayaquil se declaró independiente en 1820, cuando contó con la ayuda que Simón Bolívar llevó desde la Gran Colombia. Fin del virreinato. La segunda década del siglo XIX fue definitiva en la lucha por la independencia. El ejército de los Andes consiguió derrotar a los realistas y Chile se declaró independiente en 1818. Esto permitió a los chilenos aliarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata y organizar un ejército encabezado por José de San Martín. Estas tropas conquistaron el puerto de Pisco, en el sur de Lima, el 8 de septiembre de 1820. A partir de ese momento, gran parte de las provincias del virreinato declararon su propia independencia. Finalmente, San Martín tomó Lima en 1821 y declaró la independencia del Perú el 28 de julio de ese mismo año. Los españoles trataron de resistir en Cusco y de mantener el control de los territorios no independizados. La victoria del ejército de Sucre frente a los realistas en la batalla de Ayacucho en 1824 significó el final del virreinato del Perú. La primera consecuencia fue la independencia del Alto Perú, que se convirtió en la República de Bolivia. Los últimos focos de resistencia española, ubicada en el Callao y en Chiloé, cayeron en enero de 1826. Época republicana. Una vez finalizada la guerra por la independencia, Simón Bolívar continuó en el poder en el Perú. El Libertador delegó sus funciones ejecutivas en un consejo de gobierno, en el que se encontraban Hipólito Unanue y Andrés de Santa Cruz. La intención de Bolívar era establecer la Federación de los Andes, que debía englobar a todas las naciones que él había liberado bajo su mando vitalicio. Bolívar regresó a Colombia en septiembre de 1826, no sin antes haber dejado todo organizado para que se aprobara la Constitución vitalicia en Perú, algo que ya había hecho en Bolivia. Sin embargo, los elementos más nacionalistas y liberales peruanos se rebelaron en Lima a finales de enero de 1827. Esta insurrección logró hacer caer al gobierno bolivariano. Después de un tiempo de transición, la presidencia quedó en manos del mariscal José de la Mar. Perú invadió Bolivia y puso fin al régimen bolivariano de ese país y al mandato de Sucre. Primer militarismo. Las primeras décadas del Perú independiente estuvieron marcadas por la presencia de los militares en el poder. Aunque existen diferencias entre los historiadores, la mayoría divide esta etapa en tres periodos. El caudillismo militar, 1827-1844. La anarquía militar, 1842-1844. Y la prosperidad falaz, 1845-1872. En 1828, Perú entró en guerra con la Gran Colombia presidida por Simón Bolívar, quien reclamaba algunas zonas peruanas para unirlas a su proyecto. Tras algunas batallas,
Los dos bandos firmaron un tratado de paz en septiembre de 1829 y acordaron mantener las fronteras anteriores a la guerra. Los primeros gobernantes del primer militarismo fueron José de la Mar, Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso. Durante esta etapa, que se prolongó hasta 1836, conservadores y liberales mantuvieron frecuentes conflictos, además de los provocados por cuestiones territoriales. El país se vio envuelto en una guerra civil entre los partidarios de Orbegoso y los de Gamarra. El primero debió solicitar ayuda al gobierno de Santa Cruz en Bolivia, y este aprovechó para enviar un ejército y crear la Confederación Peruano-Boliviana en junio de 1837. El nuevo gobierno obtuvo buenos resultados económicos y logró estabilizar la situación política del país. La creciente fuerza de la Confederación causó preocupación en Chile, que organizó un ejército para invadir Perú. El denominado Ejército Restaurador derrotó a los partidarios de la Confederación y en enero de 1839 Perú volvió a convertirse en una república unitaria. Ok, hasta acá nos quedamos. La segunda parte la vemos la próxima semana, el próximo domingo. El próximo domingo hay exámenes, ahí sí entran todos, salvo uno o dos que son nuevos, pero ya todos ingresan. El examen es todo referente a las fichas, tanto de aritmética, álgebra, biología, como lo de historia. Entran los 4 temas de abril, nada más de abril, nada más que abril ingresa, si no entran los demás meses, solamente abril. Las clases son normales, ingresan, hacemos las clases normales y el examen solamente yo lo voy a enviar a su personal de ustedes, de cada uno de ustedes le voy a enviar su personal. Ahora, importante, tiene que estar al día en su pago, por favor. Pagos al día, por favor, ¿sí? Ya luego la coordinación a la secretaría me van a dar ellos quienes están el día en el pago y ahí sería todo. Ya chicos, la otra semana hay examen, la otra semana continuamos con las clases, hay clases normales y el examen obviamente que tenemos que tener. Ya chicos, la otra semana es normal, la otra semana comienza el mes de mayo, ya no entra mayo, solamente ingresa lo que es lo correspondiente a abril nada más. Es decir, estamos hablando 6, 13 y 20 y hoy día 27 de abril. Los 4 domingos ingresan. Pónganse a repasar, por favor, chicos. Manden sus tareas porque ya hasta el día 30 o 1 de mayo estoy recibiendo las tareas correspondientes a abril. Lo de la planta de biología solamente tengo a 7, 8 que me han enviado. Faltan algunos enviar. Las exposiciones de historia igualmente. Estoy esperando. Algunos faltan, no me han enviado. Así que ya estoy cerrando el registro del mes de abril, el 1 de este jueves 1 de mayo. Así que pásenla bien. Bonito feriado el 1 de mayo. Que la pasen bien el día del trabajo. Nos vemos el próximo domingo a repasar para el examen. Quiero un 40 de nota. Bendiciones y éxitos y buena semana para todos ustedes. Bye, bye. Bendiciones, Bueno, profesor. Profesor, una pregunta. La tarea, No, en historia no hay tarea. En historia no hay... listo. No, en Listo. historia no hay tarea. Pónganse a estudiar. En historia no hay tarea porque todavía nos falta la segunda parte, que es la próxima semana. Ya, listo, profesor. Muchas gracias. Ya, Bendiciones. bendiciones. Bye, bye. Chao, chicos. chao, profesor, gracias. Ok, igualmente, gracias. Bendiciones. Chao, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, hija. Gracias. Igualmente, profesor. Bendiciones. Hasta luego, Diana. Bendiciones, Diana. Cierra. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Profesor, lo pasó lista. No, ya está, ya listo. Ustedes no se preocupen. Ustedes tranquilos, yo nervioso. No se preocupen. Profesor, gracias. Ok. Chao, hasta domingo. Hasta el domingo, Diego. Cuídate. Bendiciones. Bendiciones.